Buenos días, hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, con fidelidad a la palabra del Señor y con fidelidad a las familias, con fidelidad a la iglesia. Qué bueno poder encontrarnos de nuevo a través de estos medios y poder llegar a ustedes con la palabra del Señor. Les extrañamos, quisiéramos estar congregados, pero tenemos que acatar las normas y tener cuidado. Sigan cuidándose, usen tapabocas, lávense las manos, no salgan si no hay necesidad. Bogotá está en un tiempo donde el virus se está propagando rápidamente, han aumentado el índice de muertos, así que tengamos el cuidado debido. Es cierto que Dios está con nosotros, que nos protege, pero no olvidemos que también tenemos que ser responsables y para eso nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría para que podamos actuar de manera adecuada. Les bendigo en el nombre de Jesús. Todos los días estoy clamando al Señor por ustedes para que el Señor les continúe bendiciendo. Hemos venido estudiando en el libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos estamos estudiando salmos de gratitud, cánticos de gratitud. Y para ello estamos estudiando 5 salmos que celebran las diferentes bendiciones de Dios y que expresan la gratitud. Y comenzamos a estudiar el Salmo 32. Vimos ahora 8 días la primera parte de este Salmo 32 y hoy veremos la segunda. Les invito a que oremos juntos al Señor. Amado Padre Celestial, te imploramos en el nombre de Jesús que llenes nuestra vida con tu presencia, que sea tu Espíritu Santo dándonos, eterno Padre, la claridad en cuanto a tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos, lo que quieres decirnos, cómo quieres mover nuestra vida hacia ti, que podamos tener un compromiso claro contigo, Señor, con tu presencia, con tu gran amor, exaltarte y glorificarte porque tú lo mereces, porque no hay otro Dios como tú, porque eres digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. Amado Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que extiendas tu mano sanadora y divina sobre nuestros hermanos que en este momento tengan problemas de salud. No dejes de bendecirlos, Señor, no dejes de fortalecer sus cuerpos. Entendemos, eterno Padre, que muchos de nosotros, por el avance del tiempo, nuestro cuerpo se va deteriorando día tras día, va perdiendo vitalidad, va perdiendo fuerzas, pero eterno Dios, tu palabra nos dice que los que esperamos en ti, que los que confiamos en ti, tendremos nuevas fuerzas. Danos vigor, Señor, danos nuevas fuerzas a pesar de los años, a pesar de la edad. Permite que tengamos años en calidad de vida. Gracias por todos los años que nos has dado hasta ahora, pero te pedimos que sean con calidad. Te imploramos en el nombre de Jesús que pases tu mano sanadora y divina sobre el cuerpo de Javier Marín, que le sigas fortaleciendo, que sigas, Señor, dándole tranquilidad, descanso espiritual, alivia sus dolores y también, Señor, fortalece la vida de Miriam y de su hija. Guárdales, eterno Padre, en ti y para ti. Tu bendición sea extensiva sobre nuestros hermanos que están pasando dificultades a consecuencia de sus negocios, de no poder continuar con ellos, de los que trabajan de manera independiente. Que tú seas, eterno Dios, abriéndoles puertas que puedan realizar su trabajo y puedan tener ingresos para seguir solventando las necesidades de su familia. Gracias, eterno Dios, mantén la armonía en nuestros hogares, toca también el cuerpo de Dora, dale sanidad, Señor, levántale, eterno Padre, de su virosis y ayúdale a salir adelante. Agradecidos estamos, eterno Padre, del cuidado que tienes para con nosotros. Y no solamente te pido por mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, sino también
que hagas extensiva tu bendición a sus familias. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. También, Padre, te pedimos para una bendición especial para William Caicedo y su familia. Ábrele puertas, eterno Dios, en las cotizaciones que ellos han pasado, en los diferentes lugares donde están ofreciendo, Señor, sus servicios, para que tú seas bendiciendo sus vidas y proveyendo de acuerdo a lo que ellos necesitan. En el nombre de Jesús te damos gracias, eterno Dios, por este día y por la oportunidad que nos das de escuchar y meditar en tu palabra. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces continuamos estudiando, reflexionando en el Salmo 32. Quiero recordarles a todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, que al terminar el estudio del Salmo 32 vendrá un tiempo de alabanza, donde glorificaremos el nombre de Dios a través de la música. Y luego vendrá la predicación de la palabra. Así que mantente conectado, no lo pierdas. Recomienda a tu familia, a tus amigos, envíales el mensaje. Puedes decirles que se comuniquen en este momento. Puedes enviarles por WhatsApp o una llamada, que sintonicen santel.info. Allí podrán ver este estudio y la predicación de la palabra del Señor. Igualmente, durante la semana puedes volver a mirarlo o que tu familia lo pueda ver en YouTube Santel TV y también en YouTube Centro para la Excelencia Familiar. Continuamos entonces con lo que veníamos estudiando de estos 5 salmos que celebran las diferentes bendiciones de Dios. El Salmo 32 es un hermoso canto de gratitud por el perdón de Dios. Hay 4 preguntas que nosotros debemos responder, que están entre los versículos 1 al 7 de este Salmo 32. La primera pregunta que debemos responder es: ¿qué quiere Dios de usted antes de comenzar a adorarlo? O sea, antes de que usted empiece a glorificarle, a exaltarle, ¿qué es lo que Dios quiere de usted? Ahora, lo que Dios espera es que le confesemos nuestros pecados para entonces Él perdonarlos. Espera que vayamos a Él en fe, en arrepentimiento y confesión de corazón con total sinceridad. El autor de Hebreos nos dice que nos acerquemos a Dios confiadamente, en plena certidumbre de fe, pero dice con corazón sincero. Acercaos a Dios con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. La segunda pregunta es: ¿qué hizo Dios por usted al perdonar su pecado? Y podemos ir al versículo 2 de este Salmo 32. Al perdonarnos, Dios nos da un nuevo espíritu. Un espíritu sin engaños. O sea, que ha venido el Señor haciendo una transformación en nuestro ser, de tal manera que ahora nos da un nuevo espíritu. Que podamos comunicarnos, contactarnos con Él con total transparencia, un espíritu sin engaño. La tercera pregunta que debe responder es: ¿está Dios tratando de guiarlo a confesar sus pecados? Como están en el versículo 3 al 5 del Salmo 32. ¿Está Dios tratando de guiarlo a confesar sus pecados? Y naturalmente que sí, porque la palabra del Señor nos dice que su Espíritu Santo nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, que su palabra nos enseña. Entonces, si estás leyendo la palabra del Señor, si estás hablando con Dios a través de la oración, Dios seguramente va a inquietarte a través de su Espíritu Santo para que confieses algún pecado no confesado, algún pecado oculto, algo que tengas todavía sin resolver delante de tu Dios. Y en cuarto lugar, la cuarta pregunta que debes responder es: ¿de qué puedes estar seguro
cuando Dios perdona el pecado. En los versículos 6 y 7 de la palabra del Señor, tú encuentras de qué puedes estar seguro. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que Él nos mira, que Él está con nosotros, que Él guía nuestro camino. Entonces de eso puedes estar totalmente seguro. Ahora, entonces el poeta, recuerdes que cuando menciono el poeta estoy hablando de el autor del salmo. ¿Por qué razón? ¿Por qué digo el poeta? Porque la mayoría de los salmos son poesía. Entonces, esto es poesía y el Señor, el autor es el poeta. Entonces, o hablo del salmista o hablo del poeta, hablando de el autor. Y aquí el poeta entonces entra a la segunda parte a través del versículo 8. Y en los versículos 8 al 9 encontramos nuestro tema para hoy, un consejo a los pecadores. Versículos 8 al 9. Allí encontramos dos aspectos que nos plantea. ¿De dónde viene el consejo? En primer lugar, de parte de Dios, de acuerdo al versículo 8 de la palabra. Y en segundo lugar, un consejo del testimonio del autor, del testimonio del salmista, donde está expresando su experiencia al ser perdonado del pecado y que esto lo califica para él poder aconsejar a otras personas. Eso es lo que encontramos en los versículos 8 y 9. El consejo para ti y para mí. Un consejo de parte de Dios acerca de la necesidad de seguirle a Él, de seguir sus pasos, de confesar nuestro pecado, y del salmista que dice: yo confesé mi pecado y quedé libre, quedé limpio, quedé sano, y entonces les recomiendo acerca de eso. El poeta aprendió mucho de su dolorosa experiencia cuando vivía en pecado y cómo estaba angustiado, amargado, dice: hasta los huesos me dolían. ¿Recuerda el Salmo 51? Y ahora se siente apto para impartir valiosos conocimientos a todos los que lo necesitan, aquellos que necesitan ser perdonados, que necesitan ser salvos, que requieren de orientación. Y a partir del versículo 8 entonces él inicia esta segunda parte, y en esta sesión usa la forma de exhortación para poder enseñar, y está esta manera redactada de un modo más restringido. Ahora, ¿qué es exhortación? Exhortación es una advertencia, un aviso con el cual se intenta persuadir. Es una plática o sermón familiar y breve. Entonces, exhortación no es golpear, no es que y me encontré con el fulano y lo exhorté en el nombre de Jesús y le dije hasta de qué se iba a morir. No. La exhortación es una plática o un sermón familiar y breve. Es algo con amor. El poeta usa el mismo estilo de los escritores de sabiduría, o sea, de los proverbios, de Eclesiastés, con dichos breves y directos, y procura hacer claro su mensaje usando parábolas y proverbios. El versículo 8 es una especie de introducción detallada a la segunda división de este salmo. Y comienza diciendo el versículo 8 en su primera parte: te haré entender. Te haré entender. ¿Qué es eso de te haré entender? Entender es captar el sentido o significado de una cosa. Es comprender lo que se dice. Es ponerse de acuerdo en un asunto. Ahora, ¿por qué dice te haré entender? ¿Qué nos hace falta para entender? Veamos algunas cosas que nos hacen falta para entender. Nos falta, en primer lugar, tener una actitud adecuada. Para entender necesitamos una actitud adecuada. Es preciso ser humildes y reconocer que la Biblia es la palabra de Dios.
Y en la palabra de Dios nos habla que Él está en contra de los orgullosos. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13 y Santiago 4:6. Ahora, tampoco es que vamos a acercarnos a Dios con una fe ciega. No, Dios espera que le conozcamos. Dios espera que usemos nuestra capacidad para razonar, nuestra capacidad de pensar, de analizar. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, cuando nos habla acerca de transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, no olvidemos que para entender necesitamos ¿qué? Una actitud adecuada. En segundo lugar, necesitamos también nosotros estar dispuestos. Para entender hay que estar ¿qué? Dispuestos. No solamente tener la actitud adecuada, sino estar dispuestos. Quiero entender. Como dice Proverbios en el capítulo 2, el versículos 1 al 5, dice que haciendo estar atento tu oído. Y menciona acerca de las cosas que debemos hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener atento el oído. Como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. En tercer lugar, necesitamos entonces igualmente pedir sabiduría en oración. O sea, para entender necesito sabiduría. Y la palabra del Señor me está diciendo que yo debo pedir la sabiduría de Dios y no actuar en mi propio pensamiento, en mi propia sabiduría. En Proverbios 3:5 la Biblia dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. La Reina Valera dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Es vital que uno siga pidiéndole a Dios sabiduría, aquella sabiduría necesaria para comprender su voluntad a través de las Escrituras. Santiago 1:5 dice que si alguno necesita sabiduría, se la debe pedir a Dios. En cuarto lugar, debemos ser constantes. Si estudiamos la Biblia a menudo, la aprovecharemos mejor que si solo lo hacemos de vez en cuando. Necesitamos ser más constantes en la reflexión de la palabra, en el estudio de la Biblia. En Josué, en el capítulo 1, versículos 7 al 8 de la palabra, dice que nunca se debe apartar de nosotros el libro de la ley, sino que de día y de noche debemos meditar en él para que lo guardemos y hagamos con todo lo que en él está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo te saldrá bien. ¿Qué necesitamos para estar atentos? Estudiarla por temas. Estudiar la palabra y estudiarla por temas. Un método eficaz para aprender lo que la Biblia enseña es ir analizándola por temas. Conviene que comencemos con las primeras enseñanzas, con lo básico. Y luego entonces pasamos a las cosas más avanzadas. Como dice Hebreos capítulo 6, que debemos pasar de la leche a las viandas. O sea, en otras palabras, debemos pasar de la sopita a los frijoles, pero está diciendo el autor es que pases, tomes de la palabra las cosas básicas y vayas avanzando a las más avanzadas. ¿Por qué razón? Porque algunos tienen la tendencia de leer la Biblia como cuando leen un libro, por decir algo, un libro acerca de un crimen. Entonces van y cogen las últimas páginas del libro para ver quién fue el que lo mató. Y algunos lo que están haciendo con la Biblia es ir al Apocalipsis para saber cómo va a terminar todo. Y lo que debes saber, sin ir y quieren saber cómo termina todo sin comenzar por los evangelios, sin leer los evangelios. Pero cuando llegan a Apocalipsis, entonces se encuentran un montón de símbolos, porque es un libro de mucha simbología, no entienden qué está diciendo y entonces, ¿y esto qué es? Pues es lógico, porque Dios no te va a revelar el final, porque lo primero que Él quiere es que seas salvo. Y para poder entender el plan de salvación debes coger los evangelios. Debes comenzar cómo comenzó todo esto, en el Génesis. Entonces,
es la manera. Debemos entonces estudiarla por temas, y al comparar distintos pasajes de la Biblia, vas a ver cómo la Biblia se explica a sí misma, y hasta las cosas más difíciles de entender te van a quedar claras, como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Igualmente, para entender qué necesitas, buscar ayuda. La Biblia nos anima a aceptar la ayuda de quienes la entienden mejor. Hechos capítulo 8, versículos 30 al 31, ¿recuerdas cuando un etíope va en su carruaje por el desierto y el Espíritu le dice a Felipe que vaya y hable con él? Cuando Felipe se le acerca, el etíope está leyendo el libro del profeta Isaías y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces necesitas buscar ayuda. La Biblia nos anima a aceptar la ayuda de quienes la entienden mejor. Al igual que los primeros cristianos analizan las diversas citas bíblicas para ayudar a otras personas, también tú debes hacerlo para entender lo que la Biblia enseña. Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. Ahora, ¿qué no necesitas para entender? Para entender no hace falta ser un superdotado o tener mucha educación. La Escritura nos dice en Hechos 4:13 que los apóstoles de Jesús pudieron comprender las Escrituras y enseñárselas a otros, aun cuando algunas personas decían que ellos eran hombres simples y sin instrucción. O sea, el Reina Valera dice sin letras y del vulgo. Eso es lo que quiere decir, hombres simples y sin instrucción. Entonces no necesitas ser un superdotado o tener mucha educación para entender, para comprender las Escrituras. Pero también de igual manera no necesitas tener dinero para pagar la enseñanza. Para saber lo que enseña la Biblia no hay que pagar un centavo. Jesús le dijo a sus discípulos, de gracia recibieron, den de gracia. Mateo capítulo 10, versículo 8. Claro, a menos que usted quiera entrar en un seminario o en una universidad teológica, como hicimos algunos, entonces sí tocará pagar tu estudio, porque es una educación superior. Pero para estudiar la Biblia, para aprender de la Biblia, no tienes que tener dinero para pagar el aprendizaje. El diccionario bíblico dice que debemos comprender, conocer y saber. Eso es lo que se espera de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Comprender, conocer y saber. El pueblo de Israel no entendió. ¿Qué no entendió? Las señales en Egipto. ¿Recuerdas todo lo que pasó en Egipto antes de la salida de ellos? Pero ellos no entendieron. Ahora, ¿por qué razón no entendieron? Deuteronomio 29:4 dice, porque Dios no les había dotado de un corazón para entender. Entonces, lo primero que debes hacer es orar al Señor, clamar a Él para que te dé un corazón entendido, que te ayude a entender la palabra. El poeta nos está diciendo aquí en el Salmo 32, te haré entender. Nehemías, el gobernador de Israel, dice que hay necesidad de hacer entender al pueblo la ley de Dios. En el capítulo 8 de Nehemías, versículo 7. Él afirma la necesidad de que el pueblo entienda la ley de Dios. Y hacían entender al pueblo la ley. Junto con el escriba Esdras, hacían entender al pueblo la ley y le enseñaban a todos, desde los niños hasta los grandes. Allí en el capítulo 10. En Job, capítulo 13, versículo 23, pide que le hagan entender su transgresión y su pecado. Eliú, un amigo de Job, le dice que habla con Dios, pero el hombre no entiende. Hablas con Dios, pero el hombre ¿qué? No entiende.
capítulo 33, versículo 14 de Job. El poeta reconoce en el Salmo 73, 22 cómo era su situación. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Y Dios se está quejando por medio del profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 3, diciendo, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Por eso el salmista en el Salmo 32 que está diciendo, te haré entender. También tiene una queja contra los pastores. En Isaías 56, 11 dice, los pastores mismos no saben entender. Y hoy, mis hermanos, sí que tenemos cantidad de ellos, de muchos que no saben entender la palabra del Señor. De muchos que están hablando de lo que no entienden, que están hablando de lo que no dicen las Escrituras, que han abandonado el mensaje cristocéntrico, que han abandonado el mensaje de la cruz por hablar de prosperidad, de que todo va a salir bien, que usted es un campeón, que usted es un ganador, y lo que están haciendo es solamente pura enseñanza de nueva era. Jesús nos advirtió del peligro de no entender. Mateo capítulo 13, versículo 19, oye la palabra, dice, y no la entiende, y viene el diablo y se las arrebata. Mateo capítulo 24, versículo 15 y Marcos 3, 14. El que lee, entienda. Hoy tú y yo necesitamos atender el llamado del salmista, porque la advertencia del apóstol Pablo para nosotros es clara en Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Te haré entender. Pero en la segunda parte de ese versículo 8 dice, te enseñaré el camino por el que debes andar. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos ayuda a entender y dice, y te enseñaré el camino por el que debes andar. Aquí encontramos tres promesas maravillosas: instrucción, enseñanza y guía. Instrucción, enseñanza y guía. Te enseñaré el camino por el que debes andar. Habacuc capítulo 2, versículos 2 al 3, el profeta dijo, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque simplemente vendrá y no tardará. Ciertamente vendrá y no tardará. Si la nube reposa todavía sobre el lugar santo, no hay que mover las tiendas. Número capítulo 9, versículos 15 al 23. ¿Recuerdas que una nube estaba sobre el campamento del pueblo de Israel? Y esa nube significaba que allí estaba la presencia de Dios protegiéndolos a ellos. Entonces, cuando la nube se movía, ellos se movían. Para donde cogía la nube, ellos cogían. Entonces, ellos dicen, bueno, si la nube reposa todavía sobre el lugar santo, no hay que mover las tiendas. Si la presencia de Dios está en ti, si la presencia de Dios te guía hacia algún lugar o a hacer algo, entonces ahí sí debes moverte. Déjale a Dios la responsabilidad de allanar tu camino. Si hacemos su voluntad, no estaremos dando vueltas equivocadas como lo hicieron ellos en el desierto. Hermano y amigo querido, lo que hay en la salida de Egipto a la tierra prometida era un viaje corto, pero terminó siendo 40 años de penoso recorrido. ¿Por qué razón? Porque no dejaron que Dios allanara su camino, porque no hicieron su voluntad y terminaron dando vueltas equivocadas. Que no nos pase lo mismo. Dios nos vigila y nos advierte para que no demos la vuelta equivocada, para que no demos pasos en falso. Dice la última parte de ese versículo 8, sobre ti fijaré mis ojos. Significa velar o vigilar para prevenir a una persona de cometer un error
o tomar el rumbo equivocado en el camino. Y hay dos corrientes de interpretación en este pasaje. La primera es que Dios es el que está hablando al salmista. Y la segunda, que es el salmista hablando en cumplimiento a la promesa que él hizo en el Salmo 51:13, donde dice: enseñaré a los transgresores su camino. Si bien, mi querido hermano y amigo, el poeta está aquí dando su testimonio y quiere advertir a los demás y a nosotros hoy del peligro del pecado y de sus consecuencias, también Dios nos está diciendo que Él es omnipresente, que está en todos nosotros, que es una realidad. Dice en Proverbios 15:3, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Y en Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Para el poeta, los ojos del Señor estaban sobre ellos. Y para ti y para mí, todavía es mucho más valioso lo que ocurre ahora. No solamente los ojos del Señor están sobre nosotros. Para la iglesia del Señor, Dios está con nosotros. Él es Emmanuel. Mateo capítulo 28, versículo 20, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. En Juan 17:23, Jesús dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste como me has amado a mí. Yo en ellos, o sea, Cristo en nosotros, como el Padre está en él. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios en el capítulo 3 versículo 16 dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, Dios habita en nosotros. No solamente los ojos de Jehová estaban mirando, no era como la nube que estaba por encima, no, ahora Dios está en nosotros, en ti y en mí. Y en el versículo 9 entonces nos hace una advertencia: no sean como el caballo y como el mulo sin entendimiento. Aquí usa otra figura del lenguaje para advertir que a la gente que no se resista a la voluntad de Dios, que no descuide la instrucción de Dios. La figura del caballo recuerda que el caballo es brioso, de ánimo, correlón, con fuerza. La figura del caballo representa a la persona salvaje por naturaleza, incontrolable, que no está dispuesto a obedecer, que coge para donde quiere. Y la figura del mulo se caracteriza por su terquedad. De allí el refrán que dicen: es más terco que una mula. Entonces, aquí se está aplicando la frase sin entendimiento para ambos animales. O sea, ¿qué nos dice? No seamos sin entendimiento, no seamos como los animales, que solamente son manejados con cabestro y con freno, o sea, con las riendas. Así se controlan los animales, pero nosotros debemos ser movidos por amor. Como dice el profeta Amós en el capítulo 11, versículo 4, con cuerdas, con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho, me incliné a ellos para darles de comer. Dios nos atrae ¿con qué? Con fuerzas, con cuerdas, pero de amor. Dios no te atrae por la fuerza, no te va a obligar. Cuando clamas por tus hijos que están desviados del camino del Señor, y entonces pides: Señor, tráelos, que Dios no los va a traer por la fuerza, les va a hablar, los va a compartir, los va a amonestar, les va a llamar la atención, pero los atrae con amor. La persona tiene que decidir, porque Dios no atrae por fuerza. Dios no hace tampoco trueque contigo para que le sigas. No está haciendo intercambio. Dios no aplica contigo la técnica de Pavlov. Pavlov era un psicólogo y psiquiatra que se escribe acerca de los perritos de Pavlov, donde él habla de estímulo y respuesta, o sea, diciendo que al perro le dan una galleta y el perro hace lo que el amo quiere. Y entonces que así a las personas se les estimula y ellas reaccionan de la misma manera que los animales. Pero Dios no aplica esa técnica con nosotros. No es que Dios te da una bendición para que le sigas. No es que Dios te da algo para que entonces lo busques. No, debes buscarlo porque Él simplemente te está llamando al arrepentimiento. El animal es gobernado, guiado y detenido por el cabestro, no a su voluntad.
Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios con libre albedrío. El animal no tiene voluntad, tú sí la tienes. Eres libre y en esa libertad la puedes escoger para seguir a Dios o para rechazarle. El salmista sabe que una persona se sujeta al gobierno de Dios por sumisión gozosa y dispuesta, no por fuerza. Eso también debes aplicarlo en el hogar. Es que la mujer debe estar sometida, sujeta a su marido. Pero recuerda, ¿es sumisión qué? Gozosa y dispuesta, no por fuerza. A las personas no se les puede conducir o mantener en el servicio a Dios mediante el garrote o cualquier otro tipo de fuerza física. El seguidor de Cristo tiene que rendirse voluntariamente a la dirección y guía de Dios y ser controlados por la razón y la conciencia. Las personas no somos como los animales brutos. Tenemos una naturaleza superior y debemos permitir que ella sea la que nos gobierne. Romanos capítulo 8 versículos 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Terminamos entonces, queridos hermanos y amigos, hasta aquí la reflexión de este Salmo 32. Finalizaremos versículos 10 y 11 en nuestro próximo estudio y entraremos a mirar el Salmo 34. Que el Señor les continúe bendiciendo, guíe sus pasos. Amado Padre, permite que esta palabra estudiada y reflexionada se encarne en la vida de mis hermanos para alabanza y gloria de tu nombre. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Continúa entonces escuchando las alabanzas y luego la predicación de la palabra del Señor. Que Él te continúe bendiciendo.